Hola a todos. Bueno, este es un video donde vamos a analizar juntos los problemas de legibilidad que tiene el texto El anacrónico encanto de la realidad. A ver, si hicieron un diagnóstico probablemente se hayan encontrado con cuestiones como una profusión de datos que parece ininterminable, que no terminan de estar conectados entre sí, enorme variedad de detalles sobre cada cosa, pareciera que todo está dicho y remarcado muy intensamente. Toda una primera parte que podría llegar hasta mitad de la segunda página, que se vuelve muy confusa. Muchos nombres de todo, nombres en castellano, nombres en inglés, nombres de libros que normalmente aparecen en negrita, nombres de autores, de personas que hicieron récords, de artistas, ¿sí? Fechas, precisiones. Y luego, ya en la segunda parte, uno empieza a notar que va como ordenando un poco las ideas, ¿sí? Puede ser que no les interese, puede ser también que a algunos les haya causado mucha gracia, diferentes reacciones ante el mismo texto, ¿sí? Ustedes saben que la primera edición del texto fue para The New York Times y que posteriormente salió publicada en Clarín. Ambas cosas en el año 2010. Hay que decir que en realidad no es una publicación dentro del diario Clarín, sino dentro de las publicaciones de la revista Eñe. Bien. Marcamos estas cosas, marcamos los momentos en los que se volvió confuso, los momentos en los que se puede haber puesto aburrido, también aquellas cosas que nos causaron gracia. Ahora tenemos que descubrir por qué. Y disculpen un segundo, mis gatos se están peleando. Bueno, basta, che. Bueno, retornando a la clase. Vamos a ver un poco, vamos a intentar analizar sintácticamente, ¿sí? en un primer análisis, este primer párrafo que termina aquí en Era un mundo diferente. Fíjense que hablamos de 4 oraciones. La primera, el otro día me di cuenta que tenía que tener un ejemplar del facsímil de reciente publicación del primer libro Guinness de los récords de 1955. Se trata de una edición limitada de 5.000 ejemplares. El mío es el número 177. La segunda oración es más cortita y mucho más concreta. Es un buen libro y me proporcionó lo que quería. La tercera es la más larga de todos. Desde que lo compré divierto a la gente con las historias de Jaco, el perro de un tal señor J. Shaw de Londres que mató 1000 ratas en 1 hora y 40 minutos en mayo de 1862, de la señora Teresa Gogan de Sheffield que para los 24 años ya tenía 61 casamientos bígamos y de Dionisio Sánchez de España que una vez se tomó 20 litros de vino en 59 minutos. Y esta otra y última frase del primer párrafo, era un mundo diferente. Bien, vamos a verlo un poco en separado, así que yo ya preparé acá. Acá tenemos solo la primera oración.
El otro día me di cuenta que tenía que tener un ejemplar de facsímil de reciente publicación del primer libro Guinness de los Récords de 1955. Se trata de una edición limitada a 5.000 ejemplares. El mío es el número 177. Fíjense, esta es una oración que, si bien es muy larga, tiene el sujeto tácito. El verbo núcleo es me di cuenta, y el sujeto tácito es yo. Yo me di cuenta cuando, el otro día, ¿de qué me di cuenta? Que tenía que tener un ejemplar de facsímil reciente publicación del primer libro Guinness de los Récords 1955. Se trata de una edición limitada de 5.000 ejemplares. El mío es 170. Bien. Todo eso es un enorme, gigantesco objeto directo. Y lo que sigue, uno también podría haber dicho, el otro día me di cuenta de esto, punto, o de eso, de esto, punto. Y entonces uno podría decir, tengo que tener. Lo que comienza aquí es una estructura subordinada. Me di cuenta que tenía que tener y otra, y lo que tenía que tener es un nuevo, enorme, gigantesco objeto directo. Tenía que tener un ejemplar del facsímil de reciente publicación del libro Guinness de los Récords 1955. Se trata de una edición limitada de 5.000 ejemplares. El mío es el número 177. Bien. Este gran, enorme objeto directo tiene un núcleo, ejemplar, un modificador directo, un, y luego sigue un modificador indirecto, otro modificador indirecto, y como modificador también una estructura subordinada, para que no nos quedemos ahí. Un modificador indirecto, justamente al necesitar un nexo subordinante, ya no es una estructura en el mismo nivel. Es una estructura que es como si se abriera una nueva cajita. Del facsímil, fíjense, de reciente publicación, del primer libro Guinness, de los récords. ¿Sí? Fíjense, no podría seguir inaugurando niveles. Bien. En este caso, el nombre lo vamos a dejar todo en el mismo nivel, ya que justamente funciona como un nombre, un título. Todas estas particiones que hago es para que veamos que la oración fue como en un juego de mamushkas, que uno ve una mamushka y la abre y encuentra otra mamushka, 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 y otra, y otra. ¿Sí? Son como si el mensaje estuviera empaquetado en muchas cajitas. Lo que dice en sí esta oración es algo muy sencillo. Tenía ganas de tener un libro. Lo que le gustaría tener es un facsímil de aquel libro Guinness de 1955. Y esta edición, la del facsímil, es una edición limitada de 5.000 ejemplares. El mío es el número 177. Bien, fíjense cómo me había quedado todavía pendiente un juego más. El otro día me di cuenta de que tenía que tener un ejemplar del facsímil de reciente publicación del primer libro Guinness de los Récords de 1955. Se trata de una edición limitada de 5.000 ejemplares. El mío es el número 177.
prácticamente me quedo sin aire. Analicemos entonces la oración. El verbo núcleo, ¿no? Siempre partimos del verbo núcleo. Me di cuenta, es un caso particular del verbo dar, que es en su versión reflexiva, ¿sí? Con el pronombre darse, ¿no? Con el pronombre reflexivo, darse cuenta. En este caso, me di cuenta. ¿Y de qué me di cuenta? ¿Cuándo? El otro día. ¿De qué me di cuenta? De todo esto. De que tenía que tener un ejemplar del factible. Todo eso que sigue no es otra cosa que el objeto directo. Todo lo demás de la oración. Acá lo podemos ver más claramente. Entonces, en este caso, este objeto directo está armado a partir de una estructura subordinada. Ese que está subordinando a lo que sigue. Y lo que sigue, uno lo puede analizar como una oración en sí misma. Tenía que tener un ejemplar del facsímil de reciente publicación del primer libro Guinness de los récords de 1955. Se trata de una edición limitada de 5.000 ejemplares en 1777. Verbo núcleo, tenía. Tenía que tener. ¿Sí? Este tenía tiene un sujeto tácito, igual que la oración principal. Tiene un sujeto tácito, yo. Yo tenía que tener. ¿Y qué cosa tenía que tener? Un ejemplar del facsímil de reciente publicación del primer libro Guinness de los récords 1955. Se trata de una edición limitada de 5.000 ejemplares. Todo lo demás es el objeto directo nuevamente. Me gustaría que veamos cómo una estructura está dentro de la otra en esta oración. Si yo parto de el otro día me di cuenta de esto, ¿sí? Ese es un nivel de la oración. Entonces, a partir de ese que, hay una estructura subordinada. Y esa estructura subordinada aparece reflejada en este colorcito verde, ¿no? En este primer nivel de la estructura subordinada. Tenía que tener un ejemplar de facsímil de reciente publicación. Del primer libro Guinness de los récords, este modificador indirecto que está modificando a facsímil, tenía que tener un ejemplar del facsímil de reciente. Tenía que tener un ejemplar del facsímil, ese es el núcleo, ¿no? De reciente publicación del primer libro Guinness de los récords. Ahí hay otro nivel. Y un tercer nivel, ¿sí? Que es ese de 1955, porque de 1955 no está modificando al ejemplar, está modificando al primer libro Guinness de los récords. Por eso es un tercer nivel. Se trata de una edición limitada de 5.000 ejemplares, el mío es el número 177. O sea, todo ese paréntesis, ¿a quién modifica? No modifica a de 1955, decididamente no. Tampoco a la aclaración de que se trata del primer libro Guinness de los récords. Esta edición limitada de 5.000 ejemplares, de la cual él tiene el número 177, hace referencia a este ejemplar del facsímil, ¿no? A este ejemplar tan particular que sintió que lo tenía que tener. Por eso está en el mismo nivel que del primer libro Guinness de los récords, porque ambas estructuras modifican al ejemplar del facsímil de reciente publicación. Sí, ya sé, es un lío. El mío es el número 177. ¿A quién está modificando? ¿Es una aclaración de qué cosa? Es una aclaración de justo lo anterior, de esa edición limitada de 5.000 ejemplares, de la cual es el afortunado poseedor del número 177. En este sentido, si ustedes ven esta estructura donde una estructura está dentro de otra, conectada a otra, etc., nos hace acordar al juego de las mamushkas,
¿sí? De estas muñequitas que abro una muñequita y encuentro otra adentro y así sucesivamente. Yo tengo posibilidad de diferenciar y narrar lo mismo con el mismo grado de detalle, sin quitar datos ninguno, pero de una forma que sea más fácil de leer. Sí, por supuesto. Fíjense este ejemplo, pero podría haber otro. El otro día me di cuenta de que tenía que tener un libro en especial. Punto. Ahí estoy agregando algunas palabras, un libro en especial, ¿sí? Pero justamente para no enmarañarme más. Entonces, la atención ya está en que hay un libro en especial. Se ha publicado recientemente, fíjense que ahí lo que está cambiando de lugar es el hecho de publicarse, lo ponemos primero, se ha publicado recientemente un facsímil del primer libro Guinness de los Récords. En vez de hablar de que lo que tenía que tener era un facsímil del primer libro Guinness de los Récords, publicado recientemente, ¿no? Estoy poniendo, dividiendo la oración según su estructura, según una secuencia lógica, juntando aquellas informaciones y separando aquellas que necesitan estar separadas, reponiendo más verbos. ¿No? Se ha publicado recientemente un facsímil del primer libro Guinness de los Récords de 1955. Listo, segunda oración. Tercera, se trata de una edición limitada de 5.000 ejemplares. El mío es el número 177, con lo cual ahí, entre el comienzo, el otro día me di cuenta, y este 177, se produce, ¿no?, delante de nuestros ojos y como en un pase de magia, la compra del ejemplar. Esto hace, este tipo de sintaxis, hace mucho más difícil la lectura. Tiene algo gracioso en sí mismo, porque es como que nunca termina la oración. Y uno puede disfrutar eventualmente de esta apertura, de como si fuera que uno abre una caja grande de regalo y adentro hay una caja más pequeña, y luego abre esa y hay otra más pequeña, y bueno, y al final le regalaban a uno un anillo y habían entrado con un paquete enorme. Uno puede disfrutar de eso o no, o volverse muy confuso, o alejarme. Acá va a influir mucho no solo la costumbre lectora que tenga el público al que nos dirigimos, sino también, y por eso les hacía antes referencia a que había salido en la revista Enie, la disposición del momento. Esta no es la única frase así, porque es como si fuera una palabra difícil, una palabra que no sepamos, una frase rebuscada. No es el problema. El problema es que cuando yo vuelvo al artículo, permítanme, frases como esa, una aún peor, la tengo siguiendo ese mismo párrafo. Y así voy a seguir, tal vez no tan con tanta profusión de paquetitos, pero voy a seguir encontrando esto de la aclaración, de la aclaración, de la aclaración, de la aclaración, que tiene mucho que ver con la sintaxis de la oralidad. Vuelvo aquí. En esta tercera oración, el verbo núcleo es divierto. Entonces yo me voy a preguntar, ¿quién es el que hace la acción de divertir? Hay una primera persona al singular, yo divierto. ¿A quién? A la gente. ¿Con qué? Con las historias, con estas historias. Lo que sigue son 3 estructuras subordinadas que están modificando a las historias. Es el detalle de la aclaración de
cuáles son esas historias. ¿De acuerdo? Fíjense cómo que la complejidad de esta sintaxis está dada justamente en estas tres estructuras subordinadas. La primera historia, la de Jaco, el perro de un tal señor J. Shaw. Ahí tenemos una aposición. Jaco, el perro de un tal señor J. Shaw es aposición de Jaco. Son términos equivalentes, significan lo mismo, ¿sí? De Londres. Este perro de Londres. Ahí vamos a una aclaración, un modificador indirecto. Y luego una nueva estructura subordinada, ¿sí? Que es toda una oración subordinada a partir del qué. Que mató 1000 ratas en 1 hora y 40 minutos en mayo de 1862. Verbo núcleo, mató. ¿Quién mató? ¿Cuál es el sujeto de este verbo mató? Ya no es la primera persona del singular, como era respecto del verbo núcleo de toda la oración. Quien mató es Jaco, este perro. Mató 1000 ratas en 1 hora y 40 minutos en mayo de 1862. Nuevamente ahí una aclaración adicional. Hay una segunda historia, la de la señora Teresa Vaughan. Ahí va con un modificador indirecto de Sheffield, ¿no? Como antes habíamos dicho, de Londres. Y nuevamente una oración subordinada, una estructura subordinada que para los 24 años ya tenía 61 casamientos bígamos. Nuevamente con un verbo, tenía. Para los 24 años ya tenía 61 casamientos bígamos. Es una estructura que tiene que analizarse por separado, que tiene como sujeto tácito no a la primera persona yo del verbo núcleo de toda la oración, no a la tercera del singular de la primera historia que era Jaco, sino a esta nueva tercera persona que es la señora Teresa Vaughan. Y una última historia, la de Dionisio Sánchez, nuevamente como un modificador indirecto de España. Y nuevamente una oración subordinada para modificar a Dionisio Sánchez y dar la razón, ¿no? De por qué está en ese libro tan singular. Que una vez se tomó 20 litros de vino en 59 minutos. Esta estructura se analiza por separado. Verbo núcleo, tomó, tomar. ¿Quién tomó? Bueno, ese quién tomó no es la primera persona del singular, que era el sujeto tácito de toda la oración. No es la tercera del singular de la primera historia, la de Jaco. No es la tercera del singular de la segunda historia, la señora Teresa Vaughan, sino que es Dionisio Sánchez. Nuevamente aparece como sujeto tácito un cuarto sujeto tácito en esta misma gran oración, con este mismo sintagma. Fíjense que en la complejidad acá, ¿cómo está construida? Si volvemos a analizar y marcar dónde una estructura se vuelve, aparece adentro de otra, ¿sí? Tenemos este esquema. Una oración principal, desde que lo compré divierto a la gente con las historias. Luego 3 que están en el mismo nivel, de Jaco, de la señora Vaughan y de Dionisio Sánchez. Y luego cada una de ellas adentro con sus subestructuras. Cuando lo vemos así, aparece ante nuestros ojos dónde estaba esa complejidad que hacía tan difícil seguir cosas que son tan sencillas.
Si tuviéramos entonces que trabajar sobre este texto, si decidiéramos intervenirlo, podemos tomar varias decisiones. Este es solo un ejemplo. Desde que lo compré, divierto a la gente con las historias que trae o con sus historias. Por ejemplo, y ahí vamos numerando, fíjense, ¿se acuerdan de lo que hablábamos de la legibilidad estructural, sobre todo en estructuras complejas, volverla muy visible, ¿no? Entonces ponemos, por ejemplo, la de Jaco, el perro del señor J. Shaw, que mató 1000 ratas en 1 hora y 40 minutos en Londres en mayo de 1862. Ahí incorporé el dato de en Londres en vez de Londres. Suponemos que ha sido en la misma, podría no serlo, es verdad, pero suponemos que ha sido en la misma ciudad. Igual si quisieran continuarlo, podría seguir el de Londres perfectamente. Vamos a la segunda historia. La historia de la señora Teresa Vaughan de Sheffield, que para los 24 años ya tenía 61 casamientos bígamos. O la del español Dionisio Sánchez, que una vez se tomó 20 litros de vino en 59 minutos. Lo que estamos haciendo acá es poniendo un punto y seguido, digamos, debería ser una estructura de punto y seguido, acá simplemente los separé más para mayor visualización, pero podríamos trabajarlo con un punto y seguido cada vez que trabajamos en un nivel diferente y entonces marcar muy claramente estas como 4 oraciones, porque son 4 unidades de sentido. Lo que hicimos entonces fue abrir las cajitas, desempacar la información, se dice, desempacar la información. Acá no es una cuestión digamos, de retórica. Uno puede abrir esas oraciones para distinguir mejor qué información va con cuál, ¿sí? Y que en todo caso la estructura de cajas esté más a nuestra vista. No es que lo que se diga sea un concepto difícil, no estamos hablando de un concepto abstracto, complejo, que no hemos conocido nunca. Son cosas bastante habituales, terrenales, que si no las hemos conocido de una forma es de otra o cosas similares. La dificultad de la lectura de este texto está básicamente en la estructura sintáctica, que se complejiza para incorporar detalles. ¿Qué pasa, en cambio, cuando uno avanza en el artículo y llega a la segunda parte? Este párrafo también tiene cuatro oraciones, ¿sí? Y tiene 2 que también son largas, justamente la primera y la tercera. Sin embargo, o sea, no está en el largo necesariamente, ¿sí? Es bastante equiparable un párrafo con el otro. Sin embargo, veamos qué pasa. Fíjense primero la primera oración. Los académicos pueden usar esas historias para observar la forma en que nuestro conocimiento del mundo y todo lo que hay en este va cambiando con el tiempo. Pero el resto de nosotros usa Wikipedia y similares fuentes de hechos, sobre todo como una herramienta de investigación rápida y rudimentaria. La principal dificultad tal vez esté en que son 2 sintagmas coordinados, ¿sí? Y cada uno tiene su sujeto y su predicado. Los académicos, sujeto expreso, pueden usar el verbo núcleo, esas historias, ¿sí? El objeto directo, ¿para qué? Para observar la forma en la que nuestro conocimiento del mundo y todo lo que hay en este va cambiando con el tiempo. Y aquí en el circunstancial de fin vamos a tener una estructura subordinada, pero una sola,
¿sí? Pero el resto de nosotros, sujeto, usa verbo núcleo, objeto directo, Wikipedia y similares fuentes de hechos. ¿De qué forma lo usa? Sobre todo como una herramienta de investigación rápida y rudimentaria. Y aquí no hay más cajitas. Y esta es una particularidad que se va a seguir repitiendo hasta el final del artículo. Entonces, sabe escribir el escritor, sabe hacer las cosas fáciles de entender. ¿Por qué habrá tenido la intención de volver el comienzo del artículo tan complejo? Bien, acá debemos, para contestar esta pregunta, volver a cuál es la idea principal, central de este artículo. ¿Qué es lo que este artículo intenta dar a conocer? Y su idea principal es que la noción de lo que vale la pena saber cambia constantemente y reafirma paradójicamente la inestabilidad de los hechos. Una inestabilidad que se nos va a hacer patente cuando lleguemos al final del artículo, ¿sí? Y en los párrafos finales se vuelve a hablar de Dionisio Sánchez. Un segundito, que quedó un poco más arriba, acá, fíjense. Después de tantos datos, aquel Dionisio Sánchez, que era el tercer caso de un objeto directo en la tercera oración de este artículo, en su primer párrafo, ya lo teníamos totalmente olvidado, pero reaparece. El nombre de Dionisio Sánchez, probablemente una impresión errónea del sospechosamente apropiado Dionisio, tiene solo 9 resultados, ninguno de los cuales corresponde al bebedor de vino que estableció un récord. Y inmediatamente va a aparecer la idea principal. Por supuesto, las ideas de lo que vale la pena saber y hasta de lo que es interesante están en constante cambio. El conocimiento, entonces, y lo que es interesante, lo central de una cultura es histórico, atado al tiempo. Volvemos a preguntarle entonces al artículo, ¿por qué fue necesario que yo como lector atravesara toda esa profusión de datos y detalles que no tenían mayor relevancia? Para hacerme dar cuenta, para hacerme vivir la inestabilidad de los hechos, para hacerme dar cuenta que lo que vale la pena saber cambia constantemente. Bien, los dejo por ahora. Un saludo enorme.